Buenas noches, hermanos. Seamos bienvenidos a nuestra reunión de célula en las casas. La Iglesia Bautista Maranata de Mérida hemos abierto nuestras casas para compartir el Evangelio de Jesucristo. Damos gracias a Dios porque en el huracán que pudimos pasar hace 8 días no murió nadie, todo estuvo con bien y el huracán pudo disminuir y entrar aquí a Mérida y bueno, no hacer destrozos. Damos gracias a Dios por ello. El día de hoy vamos a meditar en el pasaje del Evangelio de Juan capítulo 1 de los versículos del 1 al 10 y quiero comentar, ¿verdad?, que todas las dificultades que hemos tenido han apabullado, han hecho dificultades en nuestra congregación, pero no al grado de podernos separar de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está vivo, Él reina con nosotros, Él está presente con nosotros y cada uno de nosotros debemos de tener debemos valorar la comunión con nuestro Señor Jesucristo. La pandemia ha aislado a las personas, pero como hemos dicho también, no nos ha aislado de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos de tener esto como algo muy importante en nuestras vidas. El Señor Jesucristo está presente para nosotros el día de hoy. Y yo quiero que meditemos el día de hoy cómo permanecer unidos a Cristo. Si esta es una bendición, esto es la fortaleza del cristiano. Entonces, ¿cómo podemos permanecer unidos a Cristo? El versículo del 1 al 3 nos dice que pertenecemos unidos a Cristo a través de la fe en su palabra. Dice así la porción de la Escritura: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Déjenme comentarles que la figura de la vid había sido usada mucho en el Antiguo Testamento, representando al pueblo de Israel. La Biblia dice ahí en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 5, Isaías capítulo 5, en el verso 7, dice de la siguiente manera, refiriéndose al pueblo de Israel: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Todo este capítulo 5 de los versos del 1 al 7 nos habla justamente del pueblo de Israel representando esa vid. Era una vid, una viña cercada, despedregada, labrada y cuidada por Dios. Dios había hecho el trabajo para el pueblo de Israel. Abundando un poco más respecto de la vid. La vid, déjenme decirles que requería mucha atención, se requería mantener el terreno muy limpio. Las plantas se requería separarlas para que pudieran desarrollarse. Se podaban algunas veces a menos de 1 metro de altura, dejando los brazos radiales que se atan a tutores o a guías, de tal manera que éstas pudieran desarrollarse bien cuando ya estuvieran fuertes y maduras, y de tal manera que se hicieran resistentes para poder dar fruto. No se dejaba que la vid diera fruto durante los primeros 3 años para que desarrollara su energía.
Ya adulta, la vid producía dos tipos de ramas. Unas eran las que daban fruto y otras eran las que no daban fruto. Las ramas que no daban fruto, estas podían estar verdes, podían tener hojas, pero simplemente no daban uvas. Entonces se les cortaba para que no volvieran a brotar y no esquilaran la fuerza, ¿verdad?, de la planta. Cuando el Señor Jesús entonces está refiriendo a la vid, está haciendo referencia a un trabajo, a una labranza que el pueblo judío entendía. Tal vez para nosotros ese trabajo de las vides, el cultivar la vid, no es muy conocido, pero con lo que les acabo de decir ya podemos tener un panorama más general de ella. Había que tener mucho cuidado si en realidad había que tener fruto de esta planta. Había que estarla podando para que pudiera dar fruto. Y todo lo que sucedía con esta planta, el Señor lo utiliza en una forma figurada para el pueblo de Israel, pero también nosotros podemos sacar provecho de ello para nuestros días. Jesús toma esta figura y declara que Él es la vid verdadera, en donde es necesario permanecer unido a Él, no solo para vivir, sino para permanecer siendo fructífero. Hoy muchos judíos, o en aquel tiempo hubo muchos judíos que no creyeron en sus palabras y otros que sí creyeron. Con las palabras del Señor Jesucristo, permanecer en Él, como dice aquí su palabra: todo pámpano que permanece en mí y no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Quiero decirle que de nueva cuenta estas palabras del Señor Jesús y la situación se repiten. Muchas personas creen a las palabras del Señor Jesucristo, pero muchas otras personas no creen a las palabras del Señor Jesucristo. Hoy hay cristianos que se confunden pensando que son cristianos porque asisten regularmente al templo, han cumplido con el bautismo, con el diezmo y con una serie de requisitos que es necesario cumplir. Pero el Señor Jesucristo nos pone en advertido que no todo el que asiste al templo va a permanecer, sino el que ha creído en Él y permanece en su palabra. No es que en realidad haya una serie de requisitos en su iglesia para que podamos ser salvos. La Biblia declara en varios pasajes de la Escritura, por ejemplo en Juan 5:24, en un pasaje que utilizamos para compartir discipulado, dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando tú y yo creemos a las palabras del Señor Jesucristo, creemos a su palabra, creemos verdaderamente que cuando ponemos nuestra fe en Él, que Dios le envió para podernos dar salvación y vida eterna de nuestros pecados, de nuestros errores, entonces permanecemos unidos a Él. No podemos andar cerca del Señor Jesucristo sin en realidad no creer a sus palabras. Necesitamos ir a su palabra, necesitamos ir a Él y creer verdaderamente lo que Él nos dice. En nuestros días sigue habiendo mucha incredulidad, pero yo espero
que el Señor siga siendo en tu vida y te esté dando la oportunidad para que tú creas a su palabra. Una segunda cosa, permanecer unidos a través de la fe en el Señor Jesús. Permanecemos unidos a Él cuando tenemos fe en Él. Los versículos del 4 al 9 de Juan 15 nos dicen así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Los judíos se sabían que eran pueblo de Dios por ser judíos, por haber nacido judíos. Dios les había escogido desde hace miles de años. Ellos se sabían escogidos de Dios, se sabían privilegiados, se sabían incluso dueños de la palabra de revelación de Dios, pero no creían a Jesús como el Mesías. Esto era algo tremendo. Tenían la palabra de Dios del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los Salmos, tenían a los profetas, pero cuando vino el Señor Jesucristo y cuando Él les predicó la palabra, ellos no le creyeron, porque ellos vivían no conforme a la palabra de Dios. Ellos vivían una vida apartada de Dios, vivían una vida religiosa. En esta porción de las Escrituras, Jesús les está haciendo una invitación a que verdaderamente sean hijos de Dios a través de creer en Él, creyendo verdaderamente que Él era el Salvador, el Mesías, el Cristo, el enviado por Dios. Los judíos estaban esperando al enviado de Dios, al Mesías, y cuando llegó el Señor Jesús, ellos simplemente no creyeron que Él era, aun cuando vieron los milagros que Él hacía, aun cuando les predicaba la palabra de Dios y les abría las Escrituras. Aquí las palabras permanecer en mí son una invitación a creer en Él como el Salvador. Muchos judíos no se relacionaban con Jesús por temor con otros judíos, a que los fueran a sacar de las sinagogas, a tener represalias contra ellos. También porque verdaderamente no creían a Jesús como el Mesías. Ahora, Jesús nos está haciendo una invitación a ti y a mí para que nosotros centremos nuestra fe en Él, para que nosotros permanezcamos. Fíjate lo que dice el verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Él es la vid y nosotros las ramas. Si tú rompes una rama y la separas de la planta, pues esta se seca, no da fruto, no va a dar hojas, no va a dar fruto. Y el Señor Jesucristo toma esta ilustración para decirnos de la misma manera que tú y yo debemos de centrar nuestra mira no en las cosas que hay alrededor de nuestra vida religiosa, sino centrar nuestra fe únicamente en el Señor Jesucristo. No es tu religión lo que te da salvación y vida eterna, sino solamente cuando decides permanecer en Él. En otras palabras, cuando decides creer al Señor Jesucristo. Solo Jesucristo da vida eterna. Solo en Él somos limpiados del pecado. Solo en Él damos fruto. Solo en Él somos librados de ser arrancados y ser echados al fuego eterno. La Biblia dice allí en el verso 6: y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano
y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Era claro que dentro del cultivo de la vid, una rama que no producía fruto, la cortaban, y esta, como es débil, como no es fuerte para cualquier otro trabajo que se pudiera utilizar la madera, esta solamente era bueno para ponerla al fuego. Y el Señor de nuevo utiliza esta figura para ser representativo para nosotros, para mostrarnos que si nosotros no ponemos nuestra fe en Él, no vamos a poder dar fruto y no vamos a poder permanecer. Solamente en Jesucristo podemos permanecer en esta vida y en la futura, en la vida eterna. Solo en Él tenemos salvación de nuestros pecados. La palabra de Dios así nos lo dice en el libro de Romanos, capítulo 3. En el versículo 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo se revela a nosotros el día de hoy para decir que solamente en Cristo, solamente en Él, podemos tener vida eterna. Y por último, ¿cómo permanecemos unidos a Cristo? A través de la convivencia. Los versículos del 7 en adelante dicen así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre que me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en Él. Este pasaje nos habla mucho de permanecer en Cristo, y una analogía que se puede usar como ejemplo para entender esta permanencia ahora ya del cristiano es el de una persona débil que ha caído en tentación, que ha hecho un lío de su vida, está deslizándose hacia un estado de desequilibrio en su vida. Por otro lado, esta misma persona tiene un amigo o una amiga de carácter fuerte, sólida, amable, que se ofrece a ayudarlo. Solo hay una manera, pues, de recuperarse y mantenerse en el buen camino, y es manteniéndose en constante contacto con quien le otorgó su amistad y ayuda. Si la persona, ¿verdad?, pierde el contacto con aquella persona, volverá a caer en sus debilidades. Las viejas tentaciones les andarán al paso y caerán. Su salvación claramente depende de mantenerse en constante contacto con el carácter fuerte de aquella persona que le brindó su apoyo. Ahora, para el cristiano, permanecer en Cristo es algo similar. El secreto de la vida del Señor Jesús era su constante contacto con Dios. Encontramos en la palabra de Dios que Él se apartaba a lugares para estar solo y allí oraba. De la misma manera, todo cristiano que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo no puede descuidar su vida de comunión con Él pensando que ya somos salvos en Cristo, ya somos cristianos, ya me bauticé, ya en realidad he creído en el Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 1.
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El Señor Jesucristo ha dado tan grande salvación para todo cristiano, para toda persona que deposita su fe en Él. Así que esta tan grande salvación, como lo dice el libro de Hebreos, es necesario que tú y yo la atendamos, que la cuidemos. ¿Cómo permanecemos entonces cuidando esta salvación tan grande que Él nos ha dado? A través de la convivencia. En otras palabras, la comunión, a través de la oración. Cuando tú y yo entendemos verdaderamente que el Señor Jesús está allí para nosotros y que Él da todos los pasos necesarios para tener esa convivencia con Dios. Pero si tú y yo no damos esa oportunidad para tener esa comunión con Él, entonces empezamos a deslizarnos hacia algo que no es bueno. Y yo entiendo que la salvación es vida eterna, es eterna. La salvación es eterna, es para siempre. Y por ello mismo debemos de cuidar esta salvación que Él nos ha dado a través de esa comunión, porque separados de Él, dice su palabra, nada podemos hacer. Si tú y yo descuidamos nuestra comunión con Él, no leemos su palabra, no leemos su palabra continuamente, si no nos comunicamos con Él, entonces nuestro espíritu, nuestra comunión con Él decae. Y entonces, así tal cual como comentaba, ¿verdad? Las tentaciones hacen caer al cristiano y entramos en una vida que no le agrada a Dios. Nos deslizamos hacia ello. Así que es necesario que tú y yo cuidemos a través de la comunión con Dios esta salvación que Él nos ha dado. La salvación es gratuita y no se pierde según lo que nos dice la palabra de Dios. Pero alguien dijo que es necesario que nosotros cuidemos nuestra salvación como si se perdiera, porque de esta manera no vamos a descuidar nuestra salvación en Cristo. La pandemia no nos ha quitado a nuestro Señor Jesucristo, no nos ha prohibido la comunión con Él. Lo que sí ha hecho la pandemia, por un lado, es relajar la comunión con Cristo. Pero yo te animo, te exhorto a que no te relajes más. Cuida tu comunión con Dios. Por otro lado, la pandemia lo que ha mostrado es lo esencial de la vida cristiana. Se nos ha quitado la asistencia al templo, se nos ha quitado la convivencia, se nos ha quitado, ¿verdad?, la alabanza en grupo, toda la iglesia aquí en el templo. Pero lo que no se nos ha quitado y que realza estos días es la comunión con Dios. La comunión con Dios es lo indispensable. Podremos pasar lo que sea en la vida, pero si Cristo está con nosotros y nosotros estamos en comunión con Él, podemos ir adelante en el nombre de Jesucristo. Podemos vencer cualquier situación. Entonces, vive la comunión con Cristo, primeramente para tu salvación. Cree en Él, deposita tu fe en el Señor Jesucristo. Luego, vive la comunión con Cristo para tu permanencia. Yo te invito a que hagamos una oración. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la salvación que tengo en ti. El día de hoy yo reconozco que solo
Tú, Señor Jesucristo, salvas. Perdona mis faltas. Limpia mi corazón. No quiero permanecer fuera de ti. Quiero estar unido a ti. Yo creo a tus palabras. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Sálvame. Dame vida eterna. Y te pido también, Señor Jesucristo, que me permitas cada día dar un paso para tener esa comunión contigo, que me ayuda a permanecer siempre en esa relación contigo, Padre, para siempre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Vamos adelante en el nombre de Jesucristo.